Y aquí estamos con Fanny Torres, eneagramista. Ustedes se pueden preguntar en Devox Radio Salud para Todo por qué es importante esto, pero primero le vamos a preguntar quién es Fanny Torres. Muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar en nuestro programa. Carolina, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, por el interés en el tema y por compartir con tu audio escuchas visuales también. Así que feliz. Sí, esto es un salto a otra forma de comunicarse con las personas. Nosotros que vivimos dentro de un hospital y dentro de una UCI, tenemos que tener esta salida para poder conectarnos con el mundo. Y justamente por eso hoy día a ti que eres eneagramista, que eres desarrolladora de estos talleres que primero son online y después son presenciales sobre el eneagrama, la primera pregunta evidentemente es, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste de profesora de castellano a ser una speaker internacional de Enneagrama y una desarrolladora de estos talleres? Mira, si yo me defino en una palabra, es una buscadora. Siento que toda mi Perfecto. vida he estado en búsqueda de un camino, desde lo profesional, lo espiritual, lo familiar, siempre en búsqueda de llaves, en búsqueda de respuestas. Y desde ahí es como conocí el eneagrama y me quedé ahí, me especialicé porque encontré que es una herramienta maravillosa. Ahora, en mi historia, claro, el pasar de profesora, ha pasado varios años ya, y fui a hacer clases en colegios, universidades, y después tuve la suerte de estudiar pensamiento creativo en una universidad en Londres, y ahí abrir el espectro a lo que es la creatividad dentro de la educación. Y así fue derivando, derivando, hasta que en tiempos de pandemia ya decidí hacer estos talleres. Esto del pensamiento creativo es algo que a mí me saca del esquema, ¿cierto? Nosotros en la ciencia más bien aterrizamos al pensamiento como sólido, la evidencia, solo lo que se conoce es lo que existe, y tú eres el otro espectro de esta maravilla que es el pensamiento creativo, el dejar soltar las ideas, el unir cosas que no parecen ser tan claramente vinculadas, pero que sí tienen mucho que ver con cómo se para uno en el mundo. Cuéntanos entonces tú, como enneagramista, pero en palabras muy sencillas, ¿qué es el enneagrama? Mira, te cuento que es un eneagramista, en palabras de Claudio Naranjo, es un jardinero del alma. ¡Qué Es lindo! una persona que puede no poner el pasto, no poner las plantas, pero sí dibujarlas. El eneagrama es un mapa de la personalidad y es un mapa que no accedes si no es porque hay una unión entre tú y esta búsqueda que estás realizando. Es la respuesta a tu búsqueda. Entonces seguramente a muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando, les va a hacer sentido el estar buscando una respuesta a qué, a quiénes somos, cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar nuestras relaciones. Y en este minuto, cuando estas respuestas se ven motivadas por algo tan fuerte como es la pandemia, nos damos cuenta de que la muerte está en la puerta. Y de ahí surge la necesidad y también la posibilidad de explorar caminos alternativos. Eso es maravilloso porque nosotros puede ser que los de nuestra generación algo hayamos escuchado de Gurdjieff, ¿cierto? De este pensamiento, conocimos a la historia de un gran psiquiatra chileno, Claudio Naranjo, y cómo este pensamiento se fue plasmando en esta definición de estas 9 personalidades que quisiera que tú ahora nos explicaras, desde ser una cosa tan sutil como jardinero del alma, ¿cómo aterrizamos esto a conocer a cada persona? ¿Qué es realmente lo que define a cada persona y por qué hablamos de estas 9 llaves? Si me permites hacer un poco de historia, eh, Claro, la el, pantalla es tuya. el eneagrama es un símbolo y es un símbolo que se atribuye a los caldeos. De ahí va pasando, pasando, pasando hasta que nosotros vamos a saber de ello, del símbolo a través de Gurdjieff. Esto es año 1920 aproximadamente. De Gurdjieff vamos a conocerlo más cerquita por Ichazo, que es boliviano, y va a hacer unos talleres en el norte de Chile,
en Arica específicamente, y luego va a pasar a Claudio Naranjo. La primera explicación, la línea de trabajo de eneagrama que sigo yo, la de Claudio Naranjo, que es un eneagrama en el cual él toma esta simbología y esta personalidad, como dices tú, que es un análisis de cómo somos o cómo no somos, lo voy a explicar inmediatamente, y Ya. lo mete en análisis factorial. El análisis factorial lo que hace es que te entrega patrones de diferentes cosas, tú debes saber bien en el ámbito científico. Y Claro. Naranjo se encontraba en Berkeley y tuvo la posibilidad de trabajar en un laboratorio humano y llevar estos patrones de personalidad y empezar a decir, bueno, y a sacar conclusiones. A decir, bueno, no son 9 solamente, sino que son 9 y cada uno se divide en 3, entonces son 27. Y se interrelacionan unos con otros y se van cruzando. Ahora, de eneagrama hay varias líneas de trabajo, como está Gurdjieff, está Rizzo, por ejemplo, que es lo que hacen los ignacianos, da Naranjo, y hay varios más. Me parece a mí que Naranjo lo que entrega y que me gusta mucho es ese toque de ciencia que permite bajarlo un poquito, hacerlo más concreto. Las otras líneas a lo mejor apuntan a un tema un poco más que se puede extrapolar a lo espiritual, siendo que esto también, pero te da herramientas bien concretas. Ahora, cuando te escuché esto de lo ignaciano, cuéntanos un poquito cuál ha sido la relación del desarrollo de esta disciplina del eneagrama con la Iglesia Católica, porque también hay una historia ahí detrás. Mira, voy a partir un poquito antes, cuando nace el eneagrama, nosotros si sabemos, hay un escritor, San Juan de la Cruz, que pone un término que es la noche oscura del alma. La La noche noche oscura del alma. se llama así, es un poema muy bello, se llama La noche oscura del alma. Y esta la relación necesito hacerla para que lo veamos en contextos de pandemia. La noche oscura del alma es cuando tu alma entra en un estado de dolor tan fuerte y tan profundo que no te queda nada más que desprenderte de esta cebolla, de todas sus telas para quedar centrado en ti mismo. Son minutos en la vida, son segundos a veces en los cuales tú tienes la posibilidad de salir. Para Claudio Naranjo fue la muerte de su hijo, de 11 añitos. Para otro puede ser la pérdida de un trabajo, la muerte de un familiar o simplemente lo que significaba vivir en pandemia. Entonces, ¿qué pasa con los ignacianos? San Ignacio de Loyola lo incluye el eneagrama en lo que son los ejercicios ignacianos en el día 1, y es cómo yo puedo acceder a la espiritualidad a través de conocerme. Y si cambiamos la aseveración, yo no puedo acceder a la espiritualidad profunda si no me conozco. Entiendo. Entonces, el primer paso en esta búsqueda de lo espiritual, incluso para algunos en la búsqueda de Dios, es conocerte. Si tenemos esta necesidad de conocernos, más el impacto de la pandemia, está la sopa perfecta. Desde luego. Porque necesitamos encontrar respuestas. La muerte se acercó demasiado, nos tocó. Bueno, tú sabes de eso en tu trabajo diario. A mí me tocó, Sí. haciendo clases, una alumna te contaba que escribe, me siento mal, no voy a prender mi cámara, yo pido que siempre tengan las cámaras abiertas, y a los 2, 3 días había fallecido de COVID. Entonces tú dices, ¿cómo si estamos hace nada juntas? Esto es una persona, además, lo que te permite la internet y el Zoom es que era una persona, una alumna que estaba desde Colombia, con un grupo de gente en Colombia. Entonces ahí tú dices, bueno, en realidad tengo que investigar y empezar a trabajar en mí mismo. Los católicos tuvieron, después de Gregorio VI, una problemática con el eneagrama, ya que se le denominó como esotérico y como una no agradable búsqueda, por no decir que la Inquisición persiguió también a los que practicaban el eneagrama o los eneagramistas. Pero ¿Y desapareció? ¿Fueron perseguidos? fueron perseguidos, de hecho desaparece,
En España hay una muestra bien fuerte de que siguen practicándolo, pero lo interesante es que los ignacianos en general, los que pertenecen a esta orden, es gente muy culta y son investigadores, son personas que están dentro de la educación y ellos siguen practicándolo. Y el Papa Juan Pablo II definitivamente da un cierre a lo que era el uso del eneagrama para los Lo ignacianos. prohíbe, lo proscribe. Y tenemos que, al asumir el Papa actual, ¿tú sabes de qué congregación es? Ignaciano, Claro, es jesuita. jesuita, Entonces, sí. venga Enneagrama a mí, de nuevo. Bueno, Ahora, eso, y actualmente entonces la relación con la Iglesia Católica está reconciliada, debiera está estar. permitida. La verdad es que yo soy observante, pero debiera estar, ¿no? Yo sé que los ignacianos siguen haciendo en su colegio este enneagrama, sin embargo, no es el mismo el que enseño yo. Este Perfecto. Naranjo le denominaba el enneagrama dulce. Nosotros vamos Ah, a trabajar recte et ardua. Derecho, medio... directo a lo difícil. Claro. Así lo veo. Y Ajá. cuéntanos un poquito, en Chile, ¿cuándo empezó, quién motivó inicialmente el desarrollo de esta disciplina, entendiendo que Claudio Naranjo, psiquiatra destacadísimo, ya fallecido, se fue a Estados Unidos a desarrollar esta idea? Pero ¿quién siguió con esta línea de pensamiento y cómo fue este resurgimiento actual? Mira, qué interesante, ¿ah? El enneagrama empieza en Chile, yo siento que el movimiento más fuerte. Con Gurdjieff estamos en Francia, Gurdjieff es un armenio ruso, por lo tanto tiene una influencia muy fuerte de lo que es la Iglesia Ortodoxa. Cuando llega a Ichazo, Ichazo es un gran lector y recibe de regalo la biblioteca de su abuelo en Bolivia, en La Cruz, y él es un investigador, él está viajando entre Estados Unidos, conoce a Naranjo en Estados Unidos, y acá él viene a dar unos talleres e invita a Naranjo a Arica, lo que se va a llamar el Proyecto Arica. Y en este proyecto, esta instancia, tenían ciertos requisitos como el silencio, si no me equivoco eran 45 días en silencio, para luego pasar no a la enseñanza propiamente tal del eneagrama, ya que el eneagrama no se enseña, es hermético, sino Ya. que llega a ti en la medida en que tú vas buscando respuestas. Pero Naranjo, a quien se le hace incluso firmar un contrato de que ellos no pueden escribir, lo que va a escribir sobre el eneagrama, tiene mucha literatura, es sobre los resultados de su experiencia en laboratorio y sobre sus talleres. Y ya luego en sus últimos años le escribe maravillosos ensayos sobre lo que es el eneagrama en la sociedad y la importancia en la educación. Entonces, si me preguntas a mí, el comienzo corresponde al año, si no me equivoco, 71 en Arica, y la fuerza de este movimiento es con Naranjo a partir de los años 80 en Estados Unidos, y con la suerte de que su impreso, su literatura está escrita en español. Esto es Entonces, increíble porque esto es como que Ichazo encuentra como un legado mágico que estaba dormido en la biblioteca que le regala su abuelo, los textos originales de Gurdjieff. en lo que él encuentra son textos originales. Gurdjieff tiene y están abiertos, si ustedes investigan en internet van a encontrar un par de textos, pero Gurdjieff trabajaba igual que Ichazo, esto en forma muy hermética, muy hermética. Ya. Por lo tanto, para retirarse 45 días en silencio y luego estudiar, solo pueden hacerlo, para resumir la historia, personas que tienen los recursos para hacerlo. Eh, Claro, el tiempo y la economía, porque ahora ¿quién puede retirarse 45 días? Entonces, Eh, lo que hago yo de alguna forma es que pongo al servicio de la técnica la pedagogía. Y es crear Perfecto. 5 módulos de los cuales yo te paso la herramienta a ti para que tú la puedas ocupar y tú seas dueño de tu proceso. Y esto, Ahora, ¿Mm? sí.
Sí, lo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste recientemente también es que uno tenía que haber reconocido en sí mismo un dolor para poder entrar y transitar en este camino, porque si uno piensa que está todo perfecto, que su vida es un 7, de alguna manera puede ser que esté empapelando y ocultando algún núcleo de conflicto que no quiere enfrentar. Y cómo llega uno a darse cuenta que realmente tiene el sustrato para ser parte de esto, de esta transformación en el eneagrama. Mira, tan lindo lo que estás diciendo, porque el dolor es parte de la vida, y no lo vemos. Entonces, ¿cuáles son nuestros dolores? Y aquí hay una diferencia que es bien impresionante, porque, por ejemplo, hacen un estudio en Estados Unidos, ¿cuál es el dolor más fuerte de una persona iba a decir América, pero no, Estados Unidos, y es la pérdida del cónyuge. Cuando, Claro, la pérdida de tu ser querido, de tu compañero. cuando pasan a América Latina, el dolor más grande es la pérdida de un hijo. Oh, Entonces para para hombres y mujeres para también. hombres, tú puedes decir, bueno, en realidad el dolor es el mismo. No, el dolor es abierto. Puede ser tan profundo el dolor para una persona que lo laboral es lo más importante y el ser despedido, como el perder un cónyuge para una persona que es emocional. Entonces, ¿existe una graduación de qué duele más? No. Existe la sensación del dolor. ¿Y cómo se vive ese dolor? Se vive desde el cuerpo, se vive desde la emocionalidad y se vive principalmente desde yo le llamo la tribu, pero es cuando tú compartes con otros y ves dolores similares. Cuando nosotros hacemos talleres de enneagrama, yo me he encontrado, por ejemplo, en el último que hice, 3 personas que habían perdido hijos, con uno que tenía un duelo muy hecho y con 2 que siendo que lo habían perdido hace muchos años todavía no lo tienen. Entonces tú Claro. hay el dolor, pero preguntas a otro, lamentablemente a mí me toca ver mucho abuso, abuso sexual, y esto es un dolor tan profundo, tan profundo. Entonces, ¿desde dónde vamos a trabajar? Desde la esperanza de que el eneagrama lo que te va a mostrar justamente son 9 tipos de personalidad que tú no eres, pero tú las Mira. usas para guardar este dolor y que nadie se dé cuenta. Claro. ¿Y cómo ha sido para ti esto de pasar de ser profesora de castellano a ser una especie de terapeuta? Porque en el fondo tú como que te inmiscuyes, ¿cierto?, en lo profundo de la emocionalidad de las personas. Esto no debe de haber sido fácil para ti, me imagino. Mira, cuando empecé a hacerlo, mi objetivo era hacer clases. Objetivo uno, Ya. 2 y 3. Hacer clases, entregar esta herramienta y que las personas pudieran tener independencia. Contando un poco la historia, yo partí con estos talleres en mayo del año pasado, con 30 personas que de alguna forma yo conociera, mis compañeras de colegio, amigas, vecinos, que empezaron a venir y les dije, ¿saben qué? Esto es gratuito, ustedes regálenlo. De Esto es mayo, como economía circular a la gente que está en tu entorno. era como para pasemos la pandemia todos juntos y aprendamos. Bueno, a junio de este año terminé con 643 alumnos en todo el mundo. 643, pero ¿y cómo uno lleva esa carga también de conocer tantas personas y sus realidades? Porque yo lo fui haciendo casi como un hotel, o sea, hacía los cursos, uno gratuito, que dura un fin de semana, y luego los que querían pasaban a estudiar conmigo a un precio bastante fácil de acceder, y con eso ellos tenían 4 clases y yo daba los 5 módulos. Terminé los 5 módulos y me dijeron, sigamos, 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 entonces tengo otro taller que es avanzado. Y para Europa tenía que tener otro horario para poder juntar toda la gente de Europa y hacerles clases aparte. Oh, Entonces, 5 horas de diferencia a veces, claro. a veces tenía que hacerla a las 2 de la mañana, dependía. Y ahí tomé, hasta que ya personalmente les cuento, yo no soy terapeuta, pero colapsé. Porque Ah, era me imagino. mucho dolor, a mí me duele el dolor. Me duele ver esto, porque yo también lo siento. Para ser enneagramista seguramente hay que estar muy herido. Entonces,
limpio mi herida y aprovecho, y vamos trabajando juntos, ¿no? Yo no tengo nada especial, más que tengo un par de heridas por ahí. Entonces con eso trabajo, desde ahí. Impresionante. Bueno, es lo que nos pasa en general a nosotros, a la gente que trabaja en la UCI, que cada vez que nos sentimos colapsados y que sentimos que nuestros problemas son tremendos, no sé, entramos al turno y vemos una situación terrible, entonces uno le vuelve como el alma al cuerpo y se resitúa en eso también de entender que siempre hay otro que tiene un dolor más grande que el de uno, pero sale adelante. Y sabes, Querida, con mis alumnos, todos los días sí, otro. y seguramente tus alumnos entre sí también aprenden de ellos en lo que tú llamas la tribu, que es este entramado de personas que no se conocían tal vez de antes, pero que se van apoyando por un dolor compartido. Mira, es como bien práctico, disculpa. Sí, Las tribus funcionan cada una por WhatsApp. En este minuto están funcionando 18 tribus. mira, Entonces, ya. una última que es una número 19, que es de un retiro que se hizo en Conguillío. Entonces yo me retiro y ellos empiezan a funcionar y empiezan a contar sus historias, se mandan fotos, se cuentan lo que les está pasando, cuentan sueños, te piden reuniones extra. Entonces están estas 19 tribus funcionando en paralelo. Bueno, estamos fascinados hoy día con esta conversación con Fanny Torres. Los invito a una pausa musical y de inmediato seguimos conversando. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.